Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos cada uno de ustedes. Bueno estar acá con ustedes una vez más. El día de hoy con la segunda carta a los Corintios, capítulo 3 es el que nos corresponde. Y con la ayuda del Señor podremos aprender bastante también. Así que muy gozoso de estar acá con ustedes. Espero que sea el mismo sentimiento de allá para acá. Y pues listos con nuestras Biblias, nuestro cuadernito de notas y todo lo que necesitemos para poder hacer de este estudio un poquito más interesante, más activo, tipo taller quizás hasta cierto punto al final de las preguntas, pero con el deseo de ir conociendo y aprendiendo más. Así que cierra tus ojos, mi hermano, inclina tu rostro y nos encomendaremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a esta preciosa verdad que hasta el día de hoy ha venido mostrándonos el camino correcto, sano y sabio que nosotros debemos seguir. Ayúdanos, Dios amado, a que podamos ir sometiéndonos cada vez y que nuestra voluntad vaya desapareciendo y que la tuya sea la que gobierne nuestras vidas. Gracias porque hasta aquí tu fidelidad, tu amor, tu cuidado y misericordia nos han sostenido. Y bendice a cada uno de aquellos que están viéndonos a través de estas pantallas. Guárdales, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, lo que nos corresponde al día de hoy. Así que dale un like al video, compártelo, pásaselo a tus hermanos en la fe, y a los hermanos en la iglesia, qué sé yo, familiares, amistades, todos aquellos que tú crees que necesitan conocer la palabra de Dios y que este pudiera ser una buena oportunidad para que ellos se enfrentaran y conocieran esta verdad, ¿no? Muy bien, capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. El título, yo estoy usando la Reina Valera 1960. El título es Ministros del Nuevo Pacto. Cómo tú y yo nos debemos considerar en esta cristiandad. Somos parte de este cuerpo de Cristo y somos ministros de este nuevo pacto, ¿no? Así que deja acomodo acá un poco para que pueda ver bien la Biblia, ¿no? Y tengo que subrayarle aquí. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Recuerdas el problema que está viviendo Pablo en la iglesia? Hay cierto rechazo hacia él. Y entonces han habido falsos maestros que han convertido el corazón o han volteado el corazón de algunos de los miembros de la iglesia de los Corintios en contra de Pablo. Entonces ahora Pablo viene y dice, necesitamos nosotros ahora venir con cartas de recomendación con ustedes. ¿Recuerdas que Pablo fue el que fundó la iglesia? Obvio, es la obra del Espíritu de Dios a través de Pablo, pero fue él el que llevó el evangelio, ellos creyeron al evangelio. Y entonces ahora están rechazando a Pablo. Entonces la pregunta que tiene Pablo, ¿necesito yo venir con una carta de recomendación con usted? Era la forma en que los otros se acercaban a la congregación con tremendas cartas de recomendación, quizá de personas que ni siquiera existían o de iglesias que no existían, quizá falsos documentos con nombres como Pedro, como Santiago, como Juan, qué sé yo, ¿no? No sabemos, es muy probable, entendiendo la dinámica que había y el pecado que rodeaba estas acciones, ¿no? Comenzamos otra vez, dice, a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos tienen la necesidad de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Pablo dice, nuestras cartas son ustedes mismos. ¿Por qué? Porque Pablo les predicó el evangelio con el poder del Espíritu Santo, ellos creyeron. ¿Qué mejor recomendación? ¿Podemos seguirte y escucharte a ti, Pablo, o no? Claro, él fue el que llevó el evangelio. Entonces no necesitamos carta de recomendación, dice Pablo. Ustedes mismos son una carta de recomendación. Y esa carta de recomendación está escrita en los corazones, no en un papel, no en algo que se rompe, que se destruye, que se pierde, sino en el corazón. Y no solamente, hay testigos también, conocidas y leídas por todos los hombres. Ustedes son testigos del evangelio que nosotros les trajimos a ustedes. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, ahora viene a decir, bueno, esta es una carta, ustedes son una carta de presentación y son una carta de Cristo. Esa carta está escrita en los corazones y esa carta tiene testigos, hay testimonio, muchos conocen esto. Expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo.
cómo está escrita la historia de la redención y la historia del nuevo nacimiento, cómo está escrita esa historia de estos hermanos en la iglesia de los Corintios, con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. No en tablas de piedra, sino... Y aquí Pablo está adentrando ya a un tema. Cuando hace esta mención de las tablas de piedra, esto va a traer a tu mente el Éxodo. Allá cuando Dios le da a Moisés las tablas de la ley. Pudiéramos ir atando ahora hacia donde Pablo nos está dirigiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el título era esto, un nuevo pacto. Entonces va a hacer mención al pacto antiguo, ¿no? Interesante. De pronto esta gente ya no estaba recibiendo a Pablo y viene esta acusación. ¿Necesitamos ahora nosotros una carta de recomendación? ¿O qué es lo que necesitamos, ¿no? Así que Pablo está abordando aquí la legitimidad de su ministerio. Y la autoridad que tiene él como apóstol. La autoridad que tiene como apóstol. La autoridad sobre su ministerio, ¿no? Se defiende de las acusaciones de estos que están cuestionando su autoridad. Y él se pregunta esto. ¿Necesitamos recomendación? ¿No? Pablo explica que los Corintios son esta carta viva, esta carta visible, esta carta que está escrita en sus corazones, esta carta que es conocida por todos. Es un testimonio de vida a los Corintios, como una prueba suficiente y legítima, y es una prueba eficaz a la misma vez del ministerio apostólico de Pablo. Así que no es necesario entrar en esos detalles, dice Pablo, ¿no? Dice, continúa aquí: tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos. Pablo dice, nosotros tenemos una confianza grande en cuanto a esta verdad que sucedió en el corazón de los Corintios. Tenemos una confianza mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Hay confianza, pero no es para alimentar arrogancia. Hay confianza, pero no es para alimentar ego. Confianza solamente para alimentar seguridad. No que seamos competentes por nosotros mismos, no. Somos competentes por el poder de Dios para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, dice, proviene de Dios. Si somos competentes en algo, dice Pablo, es por la obra de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y aquí viene este tema al que Pablo nos va a meter ahorita en esta sección de la segunda carta a los Corintios. Ministros competentes, no incompetentes, no. Ministros competentes, capaces, o sea, capacitados por el mismo Dios para cumplir este ministerio. Y este ministerio es el ministerio del nuevo pacto. No de letra, sino del espíritu, ¿no? Recordarás que el antiguo pacto estaba apuntando a lo que estaba escrito, las leyes escritas en el Antiguo Testamento, cumplir la ley, el que cumpla toda la ley será salvo. A eso se está refiriendo Pablo, al antiguo pacto. Aquí nos hizo esta mención, tablas de piedra, ¿ok? Antiguo pacto, no la letra sino el espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿En qué sentido Pablo está diciendo que la letra mata y el espíritu vivifica? Bueno, la ley en el Antiguo Testamento, tú que has leído el Antiguo Testamento, la ley indica el pecado. La ley señala el pecado. La ley dice, ahí hay pecado, eso que se está haciendo está mal. Cuando tú ves los 10 mandamientos, por ejemplo, allá en Éxodo capítulo 20, vas a ver siempre un no antes, ¿no? No cometerás adulterio, no robarás, no matarás. Ese no indica que la gente lo está practicando. Así que deja de hacer lo que estás haciendo, ¿no? La ley tenía la intención de apuntar y señalar el pecado. La limitación de la ley es que la ley no transformaba el corazón, solamente señalaba el pecado.
Entonces el pueblo tenía que, Dios mismo les dio formas para poder encontrar una buena relación con Dios a través de cubrir sus pecados, y la forma eran los sacrificios que Dios les mostró. En el libro de Levíticos y Éxodo encontrarás mucha explicación acerca de los sacrificios y la función de los sacrificios. Ahí se establecen los sacerdotes, ahí se establecen las funciones de toda la tribu de Leví en sí, y las leyes para el pueblo, ¿no? Esto está ocurriendo allá en el desierto, 1400 años antes de Jesucristo aproximadamente. Entonces la ley apuntaba a eso, pero la ley no transforma el corazón. El que transforma el corazón es el Espíritu Santo, es Dios. Nuestro corazón con la ley solamente podía descubrir que había roto los principios y había dañado esta relación con Dios, pero no podía solucionar el problema. La ley señalaba el pecado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que traía la ley? Traía muerte. ¿Por qué? Porque al ser yo pecador, la paga del pecado es muerte. Entonces la ley lo que me señalaba era de que yo era una persona que tenía que pagar con mi vida las faltas que había cometido. Entonces Dios dio los sacrificios y todo para dar una solución, pero todos los sacrificios apuntan hacia Cristo, porque Cristo es la solución. En el Nuevo Testamento se viene a entender claramente todo el Antiguo Testamento, ¿no? Así que por eso tú tienes que leerte toda la Biblia, no nada más secciones o no nada más el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento te va a ayudar a entender, o va a traer mucha claridad al Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento nos está anunciando lo que se está esperando, ¿no? Que es lo que encontramos básicamente en el Nuevo Testamento. Así que hay una unidad en la Escritura. La palabra de Dios está unida. El Antiguo apunta a un Cristo que viene, y el Nuevo nos cuenta de un Cristo que vino. El centro de la palabra de Dios es Jesucristo, ¿no? Entonces, en ese sentido es de que Pablo está diciendo de que la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Okay? Yo sé que muchas veces personas han interpretado y han aplicado este pasaje como que no hay que estudiar, porque si tú estudias se te muere el espíritu. Son personas que están apuntando hacia la euforia o el misticismo, pero no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está anunciándonos ya aquí cosas que fueron escritas en tablas de piedra, y a la misma vez nos está hablando de que hay algo nuevo. Eso indica de que hay algo que es viejo, ¿no? Y está apuntando a este pacto que antes había, antes de que viniera el nuevo pacto en Cristo Jesús. A eso se está refiriendo Pablo. No está diciendo aquí no estudies. Eso es una malísima aplicación de este pasaje. No es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que en este pacto nuevo, donde el Espíritu Santo viene, entra en el creyente y le da vida. Le pone vida una vez más. Así que por ahí va lo que Pablo nos está diciendo, ¿no? Esta es la fuente de confianza que tiene Pablo, la que mencionó anteriormente. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, ¿no? Está confiado de que no solamente que es una persona competente, sino que está confiado de que este mensaje es un mensaje de vida, ¿no? Su confianza no se basa en sus propias habilidades o en sus propios logros, sino en Cristo y en la capacitación que proviene de Dios. Por sí mismo Pablo dice, no puedo yo hacer esto. Él entiende que ser ministros de Dios implica que dependemos de la obra de Dios mismo, porque es a través de la gracia y el poder de Dios de que las cosas suceden. Es a través de la gracia y el poder de Dios de que Pablo fue capacitado para ser este ministro, y un ministro competente de un nuevo pacto, ¿no? Destaca aquí Pablo la diferencia entre el antiguo pacto, que estaba basado en la ley escrita, ¿no? En la letra, como él lo menciona, y el nuevo pacto está en el Espíritu, el que nos da la vida, ¿no? La ley condena y trae muerte, pero el Espíritu Santo trae vida y trae libertad. Ahí podemos ir captando nosotros el por qué Pablo está usando esas palabras, ¿no? Así que interesante poder ponerle atención a lo que el contexto
de la carta nos está diciendo. Amén. Y al traer estos temas, a mí me da la idea de que entonces posiblemente hay algunos judaizantes ahí metidos, ¿no? Está hablando de un pacto nuevo, está hablando de una letra que mata, está hablando de tablas escritas en piedra. Así que, pues sí, por ahí está sonando mi celular, perdónenme si hay un ruido por ahí extraño, ¿no? Porque cuando me llega un texto, hay un ruido extraño que hace mi celular. Muy bien, versos 7 en adelante. Dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, o sea, el pacto antiguo tenía su gloria. Pablo no está diciendo fue algo que no sirvió para nada, de nada sirvió lo que antes se hizo, fue un fallo de Dios. No, Pablo está diciendo aquello que había sido grabado con letras en piedra. ¿Recuerdas? Anunciando los 10 mandatos, Dios se los dio a Pablo escritos en 2 tablas de piedra. Dice: tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Pablo trae a la memoria algo que sucedió en el Antiguo Testamento. Cuando tú lees la historia, cuando Moisés subió al monte, cuando bajaba de la presencia de Dios, su rostro brillaba y tenía que ponerse un velo enfrente de Moisés porque la gente no quería verlo. Y eso es a lo que Pablo se está refiriendo. Cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, él traía un brillo en la cara, se ponía un velo para que la gente no tuviera miedo y pudiera verle. Tanto que los hijos de Israel, dice, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, refiriéndose al brillo que venía en el rostro de Moisés. Pero esa gloria había de perecer. Esa gloria, Moisés no se mantuvo con ese brillo durante toda su vida. Llegó el momento en que ese brillo se detenía. Entonces, a lo que Pablo está apuntando y haciendo referencia con estas experiencias de Moisés, es de que el pacto antiguo tenía su gloria. Si venía de Dios, era un pacto glorioso. No podía decirse que no tenía ninguna gloria. Está afirmando eso. Verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, si aquello que estaba en la piedra tenía gloria, ¿cuánto más esto? Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces ahora nos muestra otras características sobresalientes en relación al pacto antiguo. Porque si el ministerio de condenación, recuerda que es el vocabulario que está usando Pablo para con la ley, el ministerio de condenación fue con gloria. ¿Recuerdas que nos había dicho que la letra mataba? Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y Pablo viene y nos menciona esta palabra, justificación. La justificación no es otra cosa más que presentarnos justos delante de un Dios que es justo. La Escritura dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. En Cristo nosotros encontramos nuestra justificación. Jesucristo nos presenta como justos delante del Padre. Y esa es la característica de este nuevo pacto. Así que el ministerio, o sea, el pacto antiguo, la función o el servicio que otorgaba el pacto antiguo, tenía gloria a pesar de que su servicio era de condenación. Pero ahora el servicio, quitando la palabra ministerio, el servicio de este nuevo pacto, que es en el Espíritu, nos trae justificación. Este nos presenta justos delante de Dios. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Aquel antiguo era glorioso, pero en comparación a lo nuevo, no. Esto es mucho más glorioso, porque si lo que parece tuvo gloria, aquello parecía, mucho más glorioso será lo que perece, porque si lo que perece
Pablo aquí nos está afirmando que el antiguo pacto terminó, culminó, llegó a su fin. Pero tuvo su gloria. No puede Pablo decir que no tenía ninguna gloria. Si lo que perece tuvo gloria, ¿cuánto más glorioso será lo que permanece? Si el pacto nuevo es eterno, mucho más glorioso es. Y esto Pablo lo trae porque él nos acaba de decir de que él es un ministro competente de un nuevo pacto. Ministro competente. Y esa competencia decía que venía de Dios, ¿no? Así que él es un ministro competente de un ministerio mucho más glorioso que del Antiguo Testamento. Mi hermano, eso te lo está diciendo la Escritura a ti también. Tú eres un ministro capacitado por Dios para la obra de este nuevo pacto. Y este pacto es mucho más glorioso que el antiguo pacto. En cierto sentido nos está apuntando a Moisés. ¿Tú recuerdas la función grandiosa de Moisés en el Antiguo Testamento? ¿No? Es el que subió al monte, habló con Dios, recibió la ley, se la presentó al pueblo, le dio dirección a todo el pueblo. Bueno, él era ese ministro de ese antiguo pacto. Moisés estaba dirigiendo al pueblo a través de la dirección que Dios le estaba dando. Y entonces ahora Pablo dice, nosotros somos ministros de un pacto, y un pacto que es mucho más glorioso. Mucho más glorioso. ¿Por qué? Porque este pacto es eterno, permanece. No sé si te puedes ver tú en esa categoría, mi hermano. No sé si puedes verte tú ahí. El ministerio de condenación fue temporal, fue limitado, tuvo su gloria. Con mayor razón, el ministerio del Espíritu. Porque trae justificación, trae vida. Es mucho más glorioso. El nuevo pacto está basado en la obra del Espíritu Santo. Y supera en gloria al antiguo pacto. Eso es lo que Pablo está afirmando aquí. Pablo nos indica que incluso la gloria del antiguo pacto se detuvo, llegó a su fin. Y en comparación a la gloria de este nuevo pacto, es eminente, ¿no? Mira lo que dice el 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto, en comparación con la gloria más eminente. Si habláramos del brillo, Pablo diría, aquel era un poco pálido y este está mucho más brillante. Palidece el antiguo, para que podamos nosotros de pronto usar un vocabulario que nos ayude a entender un poquito más. Así que Pablo aquí nos está afirmando que lo que es temporal, lo que es perecedero, no se puede comparar con la gloria del nuevo pacto. Pablo nos está empujando a ver con detalle la grandeza del pacto en el que Dios nos ha metido. Es eterno y es permanente. El otro se desvaneció, y yo de pronto he escuchado a mucha gente que dice, ay, me gustaría haber estado en aquel tiempo, ¿no? Cuando veíamos los milagros o las obras extraordinarias de Dios allá en el Éxodo, en el desierto, qué sé yo, porque cuando lo leemos es algo que no vemos el día de hoy, ¿no? No vemos a Dios mandando esas plagas a través de un hombre, y muy clara y muy evidente la forma. Tenemos nuestras enfermedades y esas cosas, pero no tenemos a un hombre como Moisés diciendo, Dios me dijo esto, y boom, comienza a suceder, ¿no? Y muchas veces esas cosas nos llaman la atención, y muchos pudieran decir, ay, me hubiera gustado estar en eso. Bueno, Pablo está diciendo, si tú estás teniendo ese tipo de pensamientos, lo que Pablo está diciendo es, mira, el pacto en el que tú te encuentras el día de hoy es mucho más glorioso. Porque tú ahora tienes la vida dada a través del nuevo nacimiento en el Espíritu de Dios. Eres una criatura totalmente nueva, ¿no? Gloria a Dios. Debemos nosotros entender el mensaje de la palabra de Dios y poder ver
la tremenda oportunidad, la tremenda gloria y dicha que estamos viviendo nosotros. Bienaventurados somos nosotros, mis hermanos. Somos bienaventurados por estar viviendo lo que estamos viviendo. Muchos desearon vivir esto. Pedro lo dice en su carta. Muchos desearon vivir esto que estamos viviendo nosotros. Pedro en su primera carta dice que los antiguos examinaban y veían en qué fecha habría de suceder esto, el Cristo que vendría y pagaría por nuestros pecados. Y Pedro dice, y ellos se dieron cuenta de que no era en su tiempo, sino que era en un tiempo futuro, un tiempo para nosotros. Y desearon verlo con sus ojos, pero somos nosotros los que los estamos experimentando. Eso es a lo que Pablo está llamando la atención aquí también en cierto sentido. Estamos viviendo una etapa en la historia de Dios y la humanidad, una etapa gloriosa, pero que lamentablemente como iglesia no logramos comprender ni percibir la grandeza de esta etapa o este segmento de la historia que nosotros estamos experimentando. Y entonces vivimos nuestras vidas cristianas no al máximo como se supone que las estuviéramos viviendo. No alcanzamos a entender la grandeza de esto. Pues es necesario regresar y regresar y regresar y rogarle a Dios que nos ayude a entender lo que estamos viviendo en nuestra vida de fe. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Estas verdades de Pablo aquí nos acaba de mencionar acerca de la justificación. ¿Cuándo? ¿De qué manera hubiéramos nosotros logrado presentarnos justos delante de Dios? ¿O quién pudiera habernos mostrado justos delante de Dios que no fuera Jesucristo? El único. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Es el único camino, es la única forma, es la única manera. Nuestro Señor Jesucristo es la única manera de nosotros acercarnos a Dios. No todos los caminos llevan a Roma. Bueno, tomando el dicho cierto, posiblemente todos te lleven a Roma, pero tú, mi hermano, no quieres ir a Roma. Tú quieres ir a la presencia de Dios. Así que el único camino que te lleva a la presencia de Dios es Jesucristo. Y Él fue claro al decirlo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esto choca con una mentalidad de este mundo, porque la mentalidad de hoy en día es de que todo mundo tiene razón. Tú puedes creer lo que tú quieras creer, yo te voy a tener que respetar tu forma de creer y estás bien, no hay ningún problema. Yo creo esto, tú crees aquello y está bien, llevémonos bien, ¿no? El enfoque es una paz mientras estamos acá en la tierra. El enfoque del Evangelio es una vida eterna con Cristo Jesús. Y entonces Jesucristo dice: no todos verán al Señor. Muchos son los llamados. El llamado es para muchos, pero solo pocos son los elegidos. ¿Eres tú uno de los escogidos, mi hermano, mi hermana? Esa es la pregunta que te tienes que hacer y responder. No dejes esa pregunta en blanco. Verso 12 dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, lo que les decía hace un rato. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces trae una interpretación aquí Pablo. La interpretación de Pablo es: ese velo que Moisés se ponía era para que la vista de ellos no estuviera fijada en eso, porque eso iba a ser abolido. O sea, eso iba a tener sus límites, su final, en el fin de aquello que habría de ser abolido. Pablo interpreta esa acción y la trae al día de hoy y dice:
Desde entonces se entendía, bueno, Pablo interpretando, ¿no? El pueblo no tenía que poner su mirada ahí porque eso no era el pacto eterno. Y eso iba a terminar, eso iba a ser abolido. Verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y ahora Pablo dice, hasta el día de hoy, cuando se está leyendo el Antiguo Testamento, no lo ven a claridad. Hay un velo que no les permite ver y entender con claridad lo que allá estaba sucediendo. Y Pablo dice que el entendimiento lo tienen embotado. Esta palabra la usaba mi mamá allá cuando a veces uno comía y se llenaba como de aire, ¿no? En realidad no estabas lleno de comida, estabas lleno de aire. Y eso no había ningún alimento en ti, no había ninguna... Pero ya no podías comer, ya te sentías lleno, pero en realidad lo que tenías era aire. Y esa expresión la usábamos nosotros allá para decir, está embotado, ¿no? Bueno, en ese sentido, Pablo la está usando. Un entendimiento que está lleno de aire, pero no de sustento, no de alimento sólido. ¿Por qué? Porque no pueden ver de forma clara. Hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es el que quita el velo para que podamos nosotros entender su plan. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Siguen leyendo lo que tú y yo leemos, mi hermano. Lo que tú y yo leemos, y a nosotros nos queda bien claro lo que el Señor está diciendo en el Antiguo Testamento. Bueno, para ellos no. Debemos seguir orando nosotros por estas personas que su corazón todavía no ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Y que cuando se acercan a la palabra de Dios, lo que encuentran ahí simplemente es algo que ya fue abolido. Y su entendimiento está oscuro y no tienen salvación. Hasta el día de hoy, dice Pablo, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay una esperanza en Pablo. Llegará el momento en que aquellos que leen, y seguramente aquí se está refiriendo al pueblo de Israel. Recuerda en el tiempo que Pablo está escribiendo, recuerda a los judaizantes, recuerda lo que se practicaba en las sinagogas, y pues Pablo está apuntándole a ellos. Está diciéndoles a ellos que necesitan que el Señor quite el velo de sus ojos para que se conviertan. Es la obra del Señor. Y sabes que este es Jesucristo. El pueblo de Israel necesita que Jesucristo quite el velo de sus ojos para que ellos puedan ver y encuentren su salvación. Yo sé que a veces algunos tienen la idea de que aunque no sean cristianos, pero como son judíos, hay salvación en ellos. No es lo que la Escritura enseña. Pablo aquí claramente está hablando de ellos, que no entienden, que están cegados, que no se han convertido y todavía tienen un velo en los ojos. Entonces necesitan que se conviertan al Señor. Verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquellos que leen de una forma embotada, sin el entendimiento, sin la sabiduría que viene de Dios, sin la transformación, sin la justificación, están esclavos. El Señor es el Espíritu, mayúscula. Y donde está el Espíritu, o sea, donde está el Señor Jesucristo, o el Espíritu del Señor, le menciona aquí,
Ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de gloria, a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros todos estamos mirando a cara descubierta. Pero dice Pablo, es como un espejo también. El espejo lo que hace es un reflejo, ¿no? La gloria del Señor se está reflejando. Y nos vemos como transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Nuestro ser va tomando parecido al Señor por la obra del Espíritu del Señor. Por la obra del Espíritu de Dios. Exacto. El entendimiento de los hijos de Israel, aquí Pablo dice, ¿no? Se embotó. Y dice que es hasta el día de hoy. Entonces cuando ellos leen el antiguo pacto, el velo sigue cubriendo sus ojos, sus corazones. Pero este velo de ti, mi hermano, ya fue quitado. Por medio de Cristo. Cuando una persona se convierte al Señor, el velo es removido y se permite una comprensión clara y reveladora de esta nueva relación con Dios, en este nuevo pacto. Y esta es la obra del Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu del Señor, dijo él, ahí hay libertad. Tú, mi hermano, tienes que vivir en libertad. En contraste con las limitaciones que daba el antiguo pacto. El nuevo pacto trae libertad y transformación. Pablo acá, estas últimas secciones que leímos, hace una bonita descripción. Al mirar la gloria del Señor, sin los velos, sin los obstáculos, ahí nosotros vamos siendo transformados. Y vamos siendo transformados de gloria en gloria a través del Espíritu del Señor. A medida que nos acercamos nosotros a Dios y nos rendimos en su Espíritu, vamos a ir experimentando esta transformación continua a su imagen. El plan de Dios para tu vida y para mi vida, mi hermano, es de que vayamos nosotros teniendo la imagen del Hijo. Eso es lo que Pablo nos está recordando aquí. Cuando nosotros vemos al Señor sin estorbos, sin obstáculos, sin el velo como Él lo presentó, somos transformados a través del Espíritu del Señor. De gloria en gloria. A medida que tú y yo nos acercamos, vamos a encontrarnos con una transformación continua y vamos adoptando más este parecido al Señor. Dime si eso no es algo, mi hermano, para que nosotros nos gocemos. Claro que es algo para que nosotros nos gocemos y nos alegramos por esas cosas, ¿no? Así que unas preguntas también, mi hermano, mi hermana, para que tú puedas reflexionar. Si hay alguien más ahí, para que puedan reflexionar respondiendo a estas preguntas que pueden ayudar a enriquecer más el estudio que hoy se tuvo. La intención es de que al terminar el video, mi hermano, no se acabe tu momento de estudio, sino que puedas tener un poquito más ya tú a solas y a solas con el Señor, ¿no? Así que la primera pregunta, voy a quitar la Biblia. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el antiguo pacto basado en la ley escrita y el nuevo pacto basado en el Espíritu? ¿Y cómo afecta esta diferencia nuestra relación con Dios y nuestra vida cristiana? ¿Hay algún impacto o no? Otra pregunta. ¿Cómo podemos aplicar el concepto del velo, lo que Pablo nos acaba de mencionar aquí, a nuestras propias vidas espirituales? ¿Cómo aplicamos ese concepto del velo? ¿Qué obstáculos o velos pueden existir en nuestra relación con Dios? ¿Y cómo nosotros podemos experimentar la libertad y la transformación que viene a través del Espíritu del Señor? ¿Hay algunos obstáculos que te impiden ver con mayor claridad al Señor, hermano?
Otra pregunta, ¿cómo podemos vivir en dependencia del Espíritu Santo en nuestra propia labor y servicio dentro de la iglesia y en el mundo? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de confiar en Dios y no en nuestras propias capacidades? Ya ves que él mencionaba ahí en lo que acabamos de leer el día de hoy, de que Dios le había capacitado, ¿no? Era competente del nuevo pacto. Y él decía, no para pensar algo como de nosotros mismos. No, esta es obra de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de confiar en Dios y no en nuestras propias capacidades? Así que espero que esté siendo de bendición estos estudios que estamos haciendo con mucho amor para ti, mi hermano. Espero que te estén ayudando a crecer, a enfrentarte a la palabra de Dios, de pronto a verla, que no es aquello que nos debiera asustar. Muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios y es que no la entiendo, es que se me hace difícil leerla, es que no sé qué es lo que quiere decir, pero ya que nos acercamos y nos acercamos confiados, nos damos cuenta de que el Espíritu de Dios nos ayuda a poder entender con claridad la palabra de Dios. Y algo que hoy Pablo dijo acá muy claro, mi hermano, es de que si tú eres creyente, el Espíritu de Dios ha quitado ya el velo de tus ojos y te puede dar la capacidad de poder acercarte a esta verdad y darle y entenderle con claridad y así vivirla de una forma correcta. Porque si la entendemos mal, la vamos a aplicar mal, ¿no? Así que espero que esto esté siendo de bendición, mi hermano. También quiero aprovechar el momento para decirte, nosotros tenemos una serie de devocionales. Ya tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, estamos trabajando en la de Números. Así que si tú quieres tener uno de estos devocionales, aquí abajo en la descripción del video, ahí donde te aparecen unas letritas y a veces te dice más o more, depende el idioma que te aparezca, ahí le das clic y ahí te aparecen los links por si tú quieres tener uno de estos con una donación para que puedas obtenerlo. Va a ser de mucha bendición para tu vida, ha sido de bendición para la mía, ha sido de bendición para otros hermanos, han dado su testimonio a través de la lectura de los devocionales. Y otra cosa también es de que sigue teniéndonos en oración. Nosotros no tenemos un edificio propio como iglesia, pero estamos ahorrando y estamos rogando a Dios que nos abra puertas y que podamos tener ese lugar propio para ser más eficientes en la labor para con la comunidad donde el Señor nos ha puesto, ¿no? Así que sigue teniéndonos en tus oraciones, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es un gusto poder estar acá contigo y recuerda de que estamos acá los miércoles a las 7, los viernes a las 7, domingos a las 2 de la tarde. ¿Ok? Cierra ahí tus ojos, mi hermano, y nos encomendaremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por la palabra de hoy. Gracias porque has quitado el velo de nuestros ojos. Gracias porque podemos ver con claridad. Gracias porque nos podemos acercar con libertad y podemos ir viendo, experimentando esta transformación. Y podemos ir viendo tu amor, tu gracia y misericordia a través de la obra que tú estás haciendo en nosotros. Ayúdanos a que eso no alimente ego o alimente orgullo en nosotros, sino al contrario, nos ponga humildad en el corazón. Ayúdanos a ser sensibles a la comunidad que no conoce tu verdad, que todavía tiene un velo en los ojos, y también a aquellos que abiertamente te rechazan. Señor, guárdanos, bendice a cada uno de los que están viendo estos videos. Si alguno está enfermo, pon tu mano en su cuerpo enfermo. Si alguno está en alguna necesidad, suple sus necesidades, Señor. Y gracias porque está creciendo a través del conocimiento de tu verdad. Llénales de tu espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un like al video, mi hermano. Compártelo y eso nos ayuda mucho como canal. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos estaremos viendo pronto. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá
a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más, un gusto poder que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.